Saludos, estamos con Segunda de Samuel, capítulos 2 y capítulo 3. Acá te puse un mapa para que veamos la manera en la que estaba dividida la casa de Saúl y la casa de David. Cuando usa el término casa, se refiere a los familiares o descendientes y también los siervos que pertenecían a cada uno de ellos. Acá en Hebrón es el lugar donde se asentó David después de que Saúl y Jonatán murieron en batalla. David vino de este lugar, de la zona de Gaza, y le preguntó a Dios en oración si debía ir a Hebrón, y llegó a Hebrón, desde Gaza hasta Hebrón. Recordá que David se encontraba en terreno filisteo, de allí regresó y se instaló en Hebrón. Esta vuelta de David a Hebrón, desde la zona de los filisteos, espiritualmente nos trae a nosotros un mensaje: el regresar a la voluntad de Dios, regresar a lo que Dios quiere o lo que Dios quería para David. Recordemos en los videos anteriores cómo David había escapado de Saúl durante más de 10 años y había salido de la voluntad de Dios yéndose a terreno filisteo. De esto hablamos mucho. Dijimos que hay que procurar estar donde Dios quiere que estemos y no huyendo, ni escapando, ni con miedos, ni con temores. El cristiano no debe tener miedos ni temores. El cristiano debe tener fe y confianza en la palabra de Dios, no como David, que huyó y escapó con miedos y temores. En cambio, hacia el norte, donde estaban las 10 tribus de Israel, la tribu de Saúl, o sea, la familia de Saúl. Saúl había dejado un hijo, Isboset, y también había quedado su general de ejército llamado Abner. De esto vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, ¿quedó claro esto? Acá al sur, David, y al norte, Isboset, con Abner, el general del ejército de Saúl, después de que Saúl y Jonatán murieron. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la enseñanza espiritual que nos deja estos dos capítulos. Dice así: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David, que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. O sea que esto es lo que te acabo de explicar hace un momento. Acá está la casa de Judá y acá la casa de Manaim, donde estaba David y donde estaba el descendiente de Saúl, Isboset. Sigamos más adelante, vamos a ver qué nos enseña este capítulo. Este capítulo nos deja muchas enseñanzas. Vamos a ir viendo una por una para que Dios nos hable en nuestro corazón. Primero, la vuelta de David a su tierra después de años de escapar de Saúl tras la muerte de éste, nos deja una enseñanza. No siempre estaremos en lucha. Hay un periodo en la vida del cristiano que va a pasar por luchas y tribulaciones, pero estas luchas y tribulaciones en algún momento deben disminuir o se deben terminar. En el caso de David, las luchas disminuyeron después de la muerte de Saúl, pero no terminaron. Vamos a ir viendo que es importante que el cristiano entienda que debe ir ganando las batallas. La palabra del Señor dice que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si el cristiano no gana batallas espirituales, si el cristiano no avanza, o si vos, haciendo un balance en tu vida, ves que son más derrotas que victorias las que tenés en la vida, entonces algo anda mal en tu vida. Te encontrás
sin hacer la voluntad de Dios. Te encontrás lejos de la voluntad del Espíritu. La palabra de Dios dice que los que andamos en el Espíritu hacemos las cosas que el Espíritu nos manda, que el Espíritu nos guía. Pero los que andan en la carne hacen las cosas de la carne. Hay que procurar no andar en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Espíritu de Dios. Punto número 2. Aun cuando Saúl murió, su hijo Isboset siguió en el trono de su padre, impidiendo a David ser rey sobre todo Israel. Punto 3. Abner, el general del ejército de Saúl, defendía aún al reino de Saúl. Y esto es lo que pasó. Vamos a ver. Aunque a veces algo de oposición queda aún. Esto te dije hace un momento. Muerto Jonatán, muerto Saúl. Sin embargo, quedó el general del ejército de Saúl, Abner, y también el hijo de Saúl, Isboset. Aunque estos eran simplemente un general y un hijo que no tenía fuerza política, sin embargo, esto significó aún una oposición que quedaba para David, una oposición para que David fuese nombrado rey sobre las 12 tribus. Recordad que David se encontraba solamente con la tribu de Judá, le había coronado rey allí en Hebrón, pero faltaban aún las otras 11 tribus. Y así pasa en nuestra vida muchas veces. A veces la muerte tal vez de nuestro enemigo, por muertes naturales, no por haber sido asesinado ni violentado, hace que las luchas que tenemos en nuestra vida con esa persona o con esas personas se terminen. Porque son así las cosas en Dios. A veces las cosas deben terminar de forma natural. A veces finaliza con el fallecimiento de nuestro enemigo, no porque nosotros lo hayamos deseado. Recordad que David jamás deseó la muerte de Saúl, aunque tuvo la oportunidad de haberlo asesinado, sin embargo no lo hizo. Y esto es lo que tenemos que ver y rescatar de la vida de David. David jamás quiso la venganza. Pudo haber matado a Saúl y no se vengó. Y ahí podemos ver el corazón que tenía David conforme al corazón de Dios también, porque es importante lo que la Biblia muchas veces nos remarca, ya que la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces podemos ver que David era un hombre que jamás intentó subir al poder mediante la política, ni menos mediante la violencia. Jamás, nunca David utilizó la violencia para obtener sus propósitos personales. Tampoco nosotros debemos utilizar la violencia para obtener nuestras metas y nuestros logros personales. Nuestros objetivos personales jamás se deben alcanzar por medio del engaño, ni menos por medio de la violencia. El cristiano no tiene este camino escogido como opción para su vida. El cristiano debe alcanzar las metas a través de la oración. Recordad cómo David viajó a Hebrón, pero primero oró al Señor. Vamos a seguir viendo. Punto 4. El pecado de Abner, el general del ejército de Saúl, mata a Asael, que Asael, recordad que era hermano de Joab. Joab era general del ejército de David, y por lo tanto, como Abner mató a Asael, esto provocó la ira de David, ya que David jamás quiso asesinar a nadie. Sin embargo, Abner mató a Asael, el hermano del jefe o general del ejército del rey David. Aun cuando la oposición sea mínima, dice la palabra, sigue siendo peligrosa. Y esto es importante que lo podamos entender. Aun cuando vos veas de que tu enemigo se ha debilitado, o tus enemigos ya no tienen la misma fuerza que antes, sin embargo, sigue siendo peligroso o peligrosa la oposición. Hay que seguir orando hasta que vos tomes el control total y absoluto. Recordad que si vos ves que tu enemigo ya está prácticamente debilitado, porque hay personas que se oponen a nuestra vida para vernos destruidos,
hay personas que nos odian y bueno, son nuestros enemigos. Lamentablemente somos hijos de Dios y vamos a tener personas que no nos quieren, personas que realmente no quieren que nosotros avancemos. Pero cuando ellos caigan, vos no tenés que ponerles un pie para que terminen de caer. Está mal. Jamás hizo David esto. David siempre procuró llegar al poder o alcanzar su objetivo, que era ser rey sobre Israel, a través de la oración. Abner, punto 5, se une a David, ya que Abner sabía que David no lo mataría. Abner le ofrece el reino y devolverle a Mical, su anterior mujer. Bueno, acá algo muy importante. Después de que Abner mató a Asael, al hermano de Joab, del general del ejército de David, Abner decide hacer un pacto con David y entregarle las 11 tribus. Pero David vio algo importante en este ofrecimiento, ya que le permitía recuperar a su mujer Mical, la que en algún momento David la ganó matando a 100 filisteos. En esto podemos ver nosotros de que David tenía la oportunidad de vengarse de Abner, porque Abner en cierto momento quiso resolver la cuestión enfrentándose entre 12 y 12 jóvenes por cada bando. Dice la historia en el capítulo 2 y 3 que terminó en una masacre. 24 jóvenes murieron ya que Abner tuvo la idea de resolver en las manos de quien quedaba el reino a través de una lucha de 12 jóvenes de Abner contra 12 jóvenes de David. Y ahí dice que cada uno tomó su espada y mató a su contrario. 24 jóvenes murieron. Esto era la manera de proceder de Abner, no era la manera de proceder de David. David jamás pensó en enfrentarse con la espada. David sabía que el que mata con espada, a espada muere. Pero Abner no lo entendía de esta manera. Vamos a seguir viendo qué es lo que dice, que a veces los intereses personales de los demás, a veces vulnera los derechos de los otros. Y ahí podemos ver cómo al final Abner termina matando también a todos aquellos que se le pasaban por el camino. Abner termina haciendo lo que él quería, mató a Asael y ahora el general del ejército de David estaba a punto de matar a Abner. Acá te he puesto una imagen a modo de ejemplo, lo que significa la venganza. David jamás procuró la venganza, siempre intentó llegar al poder a través de la oración, a través de hacer la voluntad de Dios. Punto 6. Joab mata a Abner por venganza al haber dado muerte a Asael, su hermano. El general del ejército de David mata al general del ejército de Saúl. ¿Por qué? Porque Abner mató a Asael, su hermano. Jesucristo dijo que la venganza no es buena, sino que la violencia mata aún al violento. Jesús dijo, el que mata a espada también ha de morir. Importantísima la enseñanza que hemos recibido. Y vemos al final cómo David llora la muerte de Abner. Y esto nos muestra a nosotros que David siempre lloró cuando cayó su enemigo. Nosotros no debemos alegrarnos cuando cae nuestro enemigo. Nosotros debemos lamentarnos, porque si nuestro enemigo cae, lamentablemente una persona que tiene alma, una persona que puede amar, sentir y que tal vez en algún momento pudo haber entregado su alma y su corazón a Dios, no lo hizo. Y cuando alguien cae, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la caída del que cae. Dios no quiere la destrucción del que es destruido. En esto hay que entender el carácter de Dios. Dios no quiere que muera aquel que murió, porque Dios no es muerte, Dios es vida. Así que importantísimo entender esto, importantísimo. La paz personal no se la obtiene con violencia, sino con oración y la guía de Dios. Muy importante esta enseñanza. Nos enseña cómo David
volvió a Hebrón después de estar en la tierra de los filisteos, pero volvió a través de la oración en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.